Hace unos días pasó la E3 del año 2013, donde se nos presentaron las nuevas consolas por parte de Nintendo, Microsoft y Sony, haciendo que para muchas personas iniciara una nueva generación y con ella de nuevo se hiciera la pregunta que muchos se hacen generación con generación: ¿cuál es la mejor consola? Tal vez esta pregunta sea más entre los que piden ir por una Xbox o una PlayStation. Pero para otros fue el inicio de una nueva batalla entre dos empresas que han estado luchando por ser la mejor marca de consolas desde hace tiempo. Me refiero a las empresas Nintendo y Sony. Hola, me presento aquí Deadpool. Hoy les traigo un análisis de las consolas de Nintendo y Sony, titulado Nintendo contra Sony. Antes de empezar, quiero aclarar que las consolas de Nintendo empezarán a partir de la Nintendo 64, debido a que, aunque es cierto que la compañía de Nintendo ya había sacado muchas consolas, mucho antes de que Sony entrara en este mercado, la rivalidad entre estas empresas inició durante el lanzamiento de Nintendo 64 y la PlayStation. Tal vez muchos desconozcan el porqué de esta supuesta rivalidad entre Nintendo y Sony, ya que obviamente son empresas que se dedican a crear consolas, pero ¿por qué tan fuerte la discusión entre estas dos marcas, si incluso Microsoft es mejor competidor para Sony? Y bueno, esta acalorada discusión surge de él porque Sony se decidió a sacar una consola de videojuegos. La historia inicia en que en algún momento Nintendo y Sony iban a aliarse, para que la primera compañía mencionada, creciera y derrotara a su competencia, pero por diversos motivos esta alianza se rompió, y de hecho, gracias a esto Sony en busca de venganza sacó al mercado su primera consola. Y bueno, esto es considerado como algo cierto, incluso se tiene información de la que podría haber sido la sucesora de la Super Nintendo, la Nintendo PlayStation. Sin embargo, este prototipo se convirtió en la primera consola de Sony. Y bien, después de esta introducción, daremos inicio al análisis. Comenzando por Nintendo, con su consola, Nintendo 64. La Nintendo 64 o Ultra 64, el nombre que recibió en su fase beta, fue la sucesora de la Super Nintendo o Super Nintendo Entertainment System. La Nintendo 64 prometía ser uno de los competidores más fuertes del mercado, ya que contaba con 64 bits, así según Nintendo, tenía mayor potencia que cualquier otra consola del mercado. Pero con uno de los fallos que según muchos, fue el declive que hasta la fecha Nintendo aún no puede superar. Y es que, aunque al contrario de su competidor Sega, que optó por adelantarse tecnológicamente, Nintendo se quedó estancado en los cartuchos, cosa que limitaba el espacio en sus videojuegos, y lo que según dicen, daría ventaja a su nuevo rival, la PlayStation. Así, teniendo más potencia gráfica que sus rivales, la Nintendo carecía de algo que su competidor disfrutaba: el espacio de almacenaje. Ya que un cartucho, a diferencia de un CD, no se puede expandir. Así los títulos sacados para esta consola, tenían que limitarse al espacio que tenían los cartuchos. Y por esto mismo no se explotaban al máximo los gráficos con los que contaba la consola. De hecho, la consola parecía estar tan al pendiente de su capacidad que se dejó un puerto para después poder expandir la capacidad RAM de la consola, lo que se conoce como Expansion Pack. Un pequeño aditamento que se colocaba en el puerto posterior de la consola, con la función de duplicar la capacidad RAM, de 4 a 8 MB. Este periférico siendo necesario completamente para solo dos títulos: The Legend of Zelda, Majora's Mask, y Donkey Kong 64. Mientras que para otros juegos simplemente ayudaba a mejorar la calidad de imagen, u otras cosas insignificantes. Ahora pasemos a los puntos positivos de la consola. La consola contó con una gran variedad de títulos, que hasta la fecha muchos son recordados con gran cariño. La mayoría de los juegos no necesitaban algún tipo de memoria, para poder guardar las partidas. Poseía 4 puertos para mando, así pudiendo jugar con varios amigos, sin la necesidad de un periférico. Los tiempos de carga eran muy cortos, gracias a que eran cartuchos. Los cartuchos no se dañaban necesariamente por el uso dado, lo cual sí ocurría con los CD, al rayarse. Puntos en contra. Los controles eran bastante complicados, ya que su diseño era poco ergonómico. Aparte que el joystick se dañaba muy rápido.
El cartucho al estar expuesto, un toque podía provocar que el juego se congelara, teniendo que reiniciar la consola. Ahora pasemos a la consola de Sony, la PlayStation. Esta consola fue el resultado del prototipo que se tenía planeado para ser sucesor de la Super Nintendo. Pero Nintendo, al romper el trato con Sony, este último decidió continuar con el proyecto. Así creando la PlayStation. Al contar con solo 32 bits, en un comienzo se pensó que sería muy inferior a las otras consolas que estaban en el mercado debido a su diferencia de gráficos con la Nintendo 64, más su poca experiencia en el campo de los videojuegos. Pero al paso del tiempo se dieron cuenta que no era así, e incluso estaba por encima de la competencia. Ya que al manejar CD-ROM, tenía posibilidades de expandir la capacidad de almacenamiento a otros discos. Así superando con creces el limitado espacio de la Nintendo 64. Y por esto mismo, ganando exclusivas que en Nintendo no eran viables ya que se tendrían que reducir mucho los juegos por su bajo almacenamiento, en comparación de la PlayStation. Así fue como la PlayStation empezó a crecer y superar a las otras dos compañías que estaban en ese momento. Incluso se le considera la consola con más éxito de la quinta generación. Ahora pasemos a los puntos positivos. Controles más sencillos y ergonómicos. Varios títulos exclusivos muy buenos, por ejemplo, Metal Gear Solid y varios Final Fantasy. Aparte de que Sony no tenía tantas limitaciones en los tipos de juegos. A diferencia de Nintendo, que la mayoría de sus juegos tenían la intención de ser juegos más familiares. Puntos en contra. Al ser CD-ROM, se necesitaba de una tarjeta de memoria para poder guardar las partidas. Así que si carecías de una, no podías guardar la partida, así perdiendo todo tu progreso. Solo 2 entradas para mando, así que de querer jugar un juego con otras 2 personas era necesario un multitap. Ahora la segunda consola de Nintendo, GameCube. La GameCube fue la consola lanzada por parte de Nintendo, para competir en la sexta generación, esta consola conocida al inicio como Proyecto Dolphin, que es lo mismo, Proyecto Delfín. Tenía como objetivo recuperar el campo perdido por su antecesor, la Nintendo 64. Al haber recapacitado, Nintendo decidió utilizar esta vez discos, pero con el temor de la piratería, optó por crear sus propios tipos de disco, los Nintendo Optical Disc. Unos discos pequeños, con los que sería más difícil piratearlos, debido a que eran más pequeños que los CD-ROM. Aunque la consola logró superar a su antecesor, no pudo liderar el mercado. Incluso quedó en último lugar. Puntos positivos. Al igual que su antecesor, la consola contaba con 4 puertos para mandos, así pudiendo jugar con varios amigos a la vez, sin necesidad de un periférico. Sus controles mejoraron considerablemente, siendo muy ergonómicos, pese a su aspecto, eran bastante cómodos. Teniendo una gran variedad de títulos multijugador, con los cuales uno podía pasar muy buenos ratos con amigos. Puntos en contra. Irónicamente, los discos, al ser pequeños, en muchas ocasiones eran necesarios varios para poder jugar un solo juego. Abro un paréntesis aquí. Ya que me parece gracioso que en la generación pasada esto fue un punto positivo, pero esta vez es negativo, ya que sus competidores podían correr un juego en un solo DVD. Bad luck y Nintendo GG. Imposibilidad de guardar partidas sin tarjeta de memoria, lo cual también afectaba para los juegos que eran más de un disco, ya que si eran 2 discos, no podías jugar el segundo debido a que no había información que ya habías pasado el primero. Y creo que este es uno de sus mayores errores y fue su corta vida. A diferencia de sus competidores, esta consola duró muy poco. Así viéndose muy reducido el número de títulos con el que contó la consola. Ahora la segunda consola de Sony, la PlayStation 2. Bueno, esta consola posiblemente sea la consola más desconocida en el mercado para muchos, ya que fue sobrepasada por su competencia fácilmente. Durando así pocos años en el mercado. Ya que era una consola diseñada para dirigir misiles, por lo que en muchos países fue restringida su venta. Pero en otros, sobre todo países del Medio Oriente, fue muy vendida. Ya saben, los terroristas amaban esta consola. Y bueno, antes de que le den no me gusta, o empiecen a escribir comentarios insultándome. Tengo que aclararles que lo anterior, era sarcasmo. Aunque hay una leyenda donde se cuenta que el procesador de la PlayStation 2 era tan potente, que podía ser usado para hacer cálculos matemáticos y así implementarlos en armamento militar. Bueno, ahora en serio. La consola salió en el año 2000, así sustituyendo a su antecesora, la PlayStation. Muchos, al conocer la noticia del lanzamiento de esta consola en Japón, empezaron a comprarla por eBay.
así dando un gran comienzo para la consola. Hasta la fecha es la consola que más tiempo ha durado en el mercado, durando 13 años, debido al gran cariño que tuvo por parte del público. La consola tenía varias ventajas sobre su competencia, ya que podía reproducir discos de música y películas en DVD. Y también la consola contaba con retrocompatibilidad. Es decir, podía reproducir juegos de PlayStation 1. Puntos positivos de la consola: gran variedad de títulos, debido a su largo tiempo en venta. Controles ergonómicos. Posibilidad de utilizar la consola para reproducir tu música y películas favoritas. Posibilidad para volver a jugar tus juegos de la PlayStation 1. Puntos en contra: solo 2 puertos para mando, lo que limitaba jugar con varios amigos, al menos que tuvieras un multitap. La primera versión era demasiado espaciosa. La imposibilidad de guardar tus juegos sin una tarjeta de memoria. La primera consola por alguna razón rayaba muy rápidos los juegos, llegando al punto de dejarlos inservibles. Ahora la tercera y última consola que nombraré por parte de Nintendo. La Nintendo Wii. Esta consola fue la sucesora de la GameCube, siendo una gran innovación para el gameplay. Incluso, gracias a la aportación y presión que metió esta consola en la forma tan innovadora de jugar, las empresas de la competencia crearon periféricos que imitaban el modo de juego que tenía esta consola. Según muchos jugadores, esta consola fue un fiasco ante sus competidores, pero hay que remarcar, nuevamente, la influencia que tuvo sobre Microsoft y Sony, ya que después de salir la Wii, aparecieron el PlayStation Move por parte de Sony, y el Kinect por parte de Microsoft. Aunque aparentemente gráficamente era inferior a su competencia, tenía un estilo distinto de gameplay, por lo cual la consola hacía que jugar cualquier juego fuera una experiencia diferente a la que ya se tenía de los videojuegos. Aparte tuvo una mejor recepción en ventas, debido al precio que era menor que el de la competencia, tanto la consola como sus juegos. La consola también tenía la capacidad de conectarse a internet a base de Wi-Fi, así pudiendo conectarte gratuitamente a internet desde tu Wii. Aparte de contar con retrocompatibilidad con los juegos de GameCube en formato físico, tanto en formato digital de juegos antiguos de Nintendo. Puntos positivos: su gran variedad de juegos, sumando la diversidad de tipos de gameplay para cada uno. Su bajo precio, en comparación de su competencia. Algunas personas dicen que los controles de la Nintendo Wii tienen forma de cierto instrumento para complacer a las mujeres, y como pueden vibrar se puede usar para masajear cualquier área. Así pudiendo tener horas extras de diversión, pero no solo en videojuegos sino que también en otras cosas, aclaro que haya cada quien como use su consola. Thor. Puntos en contra: su gran y en ciertas ocasiones, innecesaria cantidad de periféricos. Teniendo que comprar ciertos periféricos para jugar algunos juegos. Al ser una consola que varios juegos necesitan del movimiento, es necesario un calentamiento antes de comenzar, ya que puede provocar luxaciones y o desgarros a la hora de jugar. Dependiendo la versión, deja de ser retrocompatible con los juegos de GameCube. Tercera y última consola que mencionaré por parte de Sony. La PlayStation 3. Esta consola llegó a competir contra las consolas Wii de Nintendo y Xbox 360 de Microsoft, teniendo una gran calidad gráfica, y ciertos nuevos añadidos como el DualShock 3, el cual tenía el añadido del SysAsix. Al igual que Nintendo hizo con Wii, la PlayStation 3 tenía la capacidad de conectarse vía Wi-Fi a Internet. También compartía características con PlayStation 2, como reproducir música y películas en DVD, aparte de también poder reproducir películas en Blu-ray, siendo uno de los añadidos novedosos en la consola. Pero esto último originó que la consola tuviera un alto precio, de hecho siendo la consola más cara del mercado durante su generación. Por esto mismo las ventas se vieron muy afectadas, quedando por debajo de la Xbox 360 y la Nintendo Wii. Puntos positivos: su capacidad multimedia. Controles ergonómicos. En ciertas versiones era retrocompatible con juegos de PlayStation 2. Puntos en contra: su alto precio, tanto en la consola como en sus juegos. Bueno, hasta aquí llega el vídeo, espero les haya entretenido y hayan aprendido algo nuevo, y si no, pues igual. Tengo que aclarar que según mi punto de vista de las consolas, un buen gamer no hace comparaciones. Cada consola se adapta a las necesidades de cada quien, ninguna es mejor que otra. Excepto la Xbox One, esa sí es mala. Pero ahí en fuera, espero que con este análisis caigan en cuenta que las dos compañías han hecho buenas consolas y que realmente ya sean de Nintendo o de Sony, siempre hay puntos positivos y negativos.
Y bien, para los menos avispados, y no entienden por qué no incluya las consolas de Microsoft. Les aclaro, que la Nintendo y la Sony son rivales, porque en algún momento casi se aliaban. Pero por discusiones internas, terminaron separándose y es por esto que la competencia entre Nintendo y Sony tiene más relevancia, que Microsoft que no tiene tanto que entro en el mercado. Aunque, si gustan puedo contarles la historia de Microsoft en otro video. Sin más que decir, me despido, sin antes recordarles que, califiquen y comenten y si quieren más suscríbanse. Adiós, sayonara.